Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados les estoy compartiendo la lectura de este libro de Robert Graves, Dioses y Héroes de la Antigua Grecia. Estamos ya en el capítulo número 21, son 27, y hoy vamos a leer Jasón y el Vellocino de Oro. Espero que les guste. La reina Ino, que odiaba y conspiraba contra la vida de su hijastro Frixo, convenció a las mujeres de Beocia, el país donde vivían ella y el padre de Frixo, el rey Atamante, para que asaran en sus hornos, sin que nadie lo supiera, todo el grano de cebada que existía, de manera que cuando fuese sembrado en primavera no germinara ni una sola semilla. Como sabía que entonces Atamante enviaría mensajeros al oráculo de Delfos para averiguar si los dioses del Olimpo estaban enfadados con él, la reina sobornó a los heraldos para que cuando regresaran contaran una mentira. El oráculo dice que a menos que Atamante sacrifique a su hijo Frixo en la cima de una montaña, la cebada nunca volverá a crecer en Beocia. Atamante creyó que debía obedecer y se llevó a Frixo a la cumbre de una montaña cercana a Tebas. Allí lo hubiera sacrificado si Heracles, de regreso a casa, no hubiera estado presente en aquel momento, después de capturar las yeguas del rey Diomedes. Zeus detesta los sacrificios humanos, gritó Heracles, quitándole a Atamante de un manotazo el cuchillo de la mano. Pero debo obedecer el oráculo de Delfos, dijo Atamante entre sollozos. En aquel instante, Zeus envió un carnero áureo alado que descendió volando desde el Olimpo. Frixo se subió a su lomo y su hermana pequeña Hele, que lo adoraba, le suplicó: llévame contigo, si no nuestro padre me matará a mí en tu lugar. Frixo subió a su hermana detrás de él y el carnero se dirigió al este, hacia el país de Cólquide, al otro lado del Mar Negro, pero Hele se mareó a medio camino y se cayó del carnero, ahogándose en el estrecho que más tarde se llamó Helesponto. Frixos continuó su vuelo y cuando llegó a Cólquide sacrificó el carnero de Zeus y colgó su vellón de oro en el templo de Ares, donde lo dejó custodiado por una enorme serpiente. Frixos vivió varios años más y se casó con una princesa de Cólquide, con la que tuvo 4 hijos, pero en Cólquide los hombres no eran enterrados como es debido. Envolvían sus cuerpos en una piel de buey y los ataban a la copa de los árboles, donde eran devorados por los buitres. El espíritu de Frixos regresó y protestó ante su amigo, el rey Pelias, que se había apoderado recientemente del trono de Yolco en Tesalia, diciéndole que así no se le permitiría entrar en el Tártaro. El oráculo de Delfos le había profetizado a Pelias que un pariente joven suyo lo mataría, por lo que invitó a todos sus primos y sobrinos a un banquete y los exterminó. Aquella misma tarde, sin embargo, nació un nuevo sobrino llamado Jasón, cuya madre ordenó a sus doncellas que llorasen mucho, como si el bebé hubiera muerto nada más nacer. Más tarde, Pelias mató a la madre de Jasón para evitar que tuviera más hijos, pero Jasón había sido trasladado en secreto, sano y salvo, hasta el monte Pellón, donde Quirón, el centauro sabio, lo educó también en secreto. El oráculo entonces advirtió a Pelias: ten cuidado de un hombre que lleve una sola sandalia. Pasaron 20 años. Pelias, ya muy anciano, estaba ofreciendo sacrificios en la costa de Yolco, cuando vio a un extranjero que se acercaba. Este iba armado con 2 lanzas de hoja ancha y calzaba una sola sandalia. ¿Quién eres?, le preguntó. Tu sobrino Jasón. ¿Por qué no llevas 2 sandalias? Perdí la otra en el río cuando ayudaba a cruzar a una anciana que resultó ser la diosa Hera, disfrazada, y que te acusó de no ofrecerle nunca sacrificios. Pelias miró a Jasón con furia y le preguntó: ¿qué harías tú si un oráculo te hubiera profetizado que uno de tus propios parientes iba a matarte? Hera se disfrazó de mosca y entonces le susurró unas palabras a Jasón al oído. Él las repitió. Le haría ir hasta Cólquide, enterrar allí los huesos de Frixo y volver con el vellocino de oro. Tú debes ser el hombre que me vaticinó el oráculo, contestó Pelias. Márchate enseguida y tráeme ese vellocino. Jasón envió heraldos a todos los rincones de Grecia, invitando a los héroes a unirse a él en la aventura. Pronto cientos de ellos llegaron a Yolco. Jasón se vio obligado a rechazar a la mayor parte porque el Argos, la nave que estaba construyendo para él, solo tenía un espacio para 50 remeros. Cuando Heracles, que acababa de capturar el jabalí de Enmanto, se unió a la tripulación, todos quisieron que fuese él.
el que liderara la expedición, pero él respondió: no, ese honor debe ser para Jasón, no para mí. Yo soy aún un esclavo. Los argonautas, que es como fue llamada aquella tripulación de héroes, partieron de Yolco, navegando hacia el este a comienzos de la primavera, y poco después llegaron a las islas de Lemnos, donde atracaron para conseguir alimentos y agua. Algunos meses antes, las mujeres lemnias habían asesinado a todos sus esposos porque éstos las trataban con crueldad, pero ahora se sentían solas y perdidas. Estas mujeres intentaron que los argonautas se quedaran en la isla y se casaran con ellas, pero Heracles ordenó que todos regresaran a bordo, haciendo uso incluido de la fuerza. El Argos cruzó el Helesponto, pasando por Troya, y se adentró en el mar de Mármara. Allí los argonautas organizaron un concurso amistoso para ver cuál de ellos era capaz de remar durante más tiempo. Heracles, Jasón y los gemelos celestiales, Cástor y Pólux, aguantaron toda una noche hasta la hora del desayuno del día siguiente. A mediodía ya solo quedaban Jasón y Heracles, cada uno remando a un lado del barco. Al anochecer Jasón se desmayó y el remo de Heracles se partió justo en aquel instante. Llevaron entonces el Argos hasta una playa de la costa de Misia y prepararon la cena. Todos hicieron lo mismo, menos Heracles, que se fue a construir un remo nuevo. Junto a Heracles se había embarcado un huérfano llamado Hilas, que hacía de grumete. Mientras los argonautas cazaban y cuarteaban unos ciervos, Hilas cogió su cántaro y fue a buscar agua para el cocido. Jamás lo volvieron a ver. Heracles corrió de aquí para allá gritando: Hilas, Hilas, con todas sus fuerzas, sin saber que un náyade que vivía en el lago al que Hilas había ido a llenar su cántaro se había enamorado del guapo muchacho y lo había arrastrado con ella hasta las profundidades del agua. Heracles quería que los argonautas declararan la guerra a los campesinos de Misia, a los que acusaba de raptar a Hilas. Estaba tan nervioso y se comportaba de forma tan extraña. Vieron, por ejemplo, que su remo nuevo era 2 veces mayor que el de los demás, que la noche siguiente los argonautas se marcharon sin él. Cerca del lugar donde más tarde se levantaría Constantinopla, encontraron al rey Fineo, hermano de Cadmo, en una triste situación. En cuanto sus criados le servían la comida, 3 aves repugnantes con cabeza de mujer y aliento repugnante se arrojaron sobre su mesa. Si no podían llevarse la comida, lanzaban su aliento y la dejaban incomible. Los argonautas ahuyentaron a las arpías y Fineo, agradecido, le dio un buen consejo a Jasón. Sus últimas palabras fueron: y cuando llegues a Cólquide, confía en la diosa Afrodita. Para entrar en el Mar Negro, el Argos tenía que cruzar el estrecho del Bósforo, que estaba custodiado por 2 rocas flotantes que chocaban entre sí y aplastaban cualquier barco que intentara entrar, las rocas cianeas. Fineo había recomendado a los argonautas que se llevaran una paloma consigo. Al llegar ahí, a la entrada de las rocas, Jasón soltó la paloma. Esta pudo cruzar a toda velocidad, aunque las rocas le pellizcaron las plumas de la cola. El Argos la siguió rápidamente. Las rocas se abrieron y se volvieron a cerrar enseguida, cortando los adornos de la popa del navío. Después Zeus ancló las Cineas firmemente y para siempre. Como la corriente del estrecho era muy fuerte, Orfeo, que era uno de los argonautas, tañó su lira y los marineros remaron a su ritmo. Entraron en el Mar Negro tras un gran esfuerzo. A medio camino de la costa sur, el Argos llegó a la isla de Ares, donde estaban las aves de plumas de bronce, que vivían allí desde que Heracles las había expulsado de los pántanos del Estínfalo. Los argonautas pasaron de largo a toda prisa, entrechocando sus escudos de bronce y sus espadas para ahuyentar a los pájaros. Al día siguiente rescataron a un grupo de náufragos que resultaron ser los 4 hijos de Frixo, que viajaban a Grecia con la esperanza de que el rey Atamante les nombrara sus herederos. Jasón les advirtió que no esperaran nada de Atamante porque estaba desterrado en un lugar desértico en Tesalia, y les invitó a unirse a sus argonautas. Había espacio para ellos a bordo, ya que habían perdido a Heracles y a otros 3 tripulantes en diversos accidentes. Los hijos de Frixo aceptaron y juraron obedecer las órdenes de Jasón. Este convocó un consejo de guerra en un remanso del río Fasis y ofreció un sacrificio a Afrodita. La diosa se le apareció y le prometió ayuda. Afrodita había encontrado a su travieso hijo Eros jugando a los dados con
Ganímedes, el copero de Zeus, y lo había sobornado con una bonita pelota de oro con esmalte azul. Eros entonces partió hacia el palacio del rey Eetes en Cólquide. Se escondió tras una columna y se preparó para disparar una flecha contra Medea, la hija pequeña del rey. Jasón llegó poco después, guiado por los hijos de Frixo, y le preguntó cortésmente al rey: Eetes, sí, por favor, ¿se podía llevar el vellocino de oro? Someteré a todos tus enemigos si me lo das, le dijo. Eetes se negó. Vuelve a tu casa, joven, antes de que te corte la lengua. Pero Medea le suplicó: Padre, ¿qué modales son esos? Este valeroso príncipe ha salvado la vida de tus 4 nietos. Eros lanzó su flecha e inmediatamente Medea se enamoró locamente de Jasón. Medea entonces le pidió a Eetes que le entregara el vellocino a Jasón con la condición de que hicieran algunos trabajos. Eetes accedió a regañadientas. Pero serían unos trabajos extremadamente difíciles, le dijo a Jasón. Tengo 2 toros que escupen fuego. Enyúgalos, labra con ellos un campo de 1,5 hectáreas y siémbralo con dientes de dragón. Aquí tienes una bolsa llena de dientes de dragón que Cadmo no utilizó. Espero que les esté gustando la historia de Jasón y el vellocino de oro. Esta fue la primera parte de este libro de Robert Graves, Dioses y Héroes de la Antigua Grecia. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para leer la segunda y última parte.